Trabajó en el mismo hospital durante 17 años. Entró siendo nadie, hija de inmigrantes, primera médica de su familia, con el peso de 2 generaciones sobre los hombros. Salvó cientos de vidas. Conocía cada protocolo, cada pasillo, cada enfermera por su nombre. Y un martes por la tarde, el director médico la llamó a una sala cerrada y le dijo que su contrato no sería renovado. Sin explicación, sin aviso, sin nada. Lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, es que durante meses antes de ese día, ella había documentado todo, cada código de facturación falsificado, cada procedimiento inventado, cada paciente anciano cuyo nombre fue usado para robarle millones de dólares al gobierno federal. Ella no se fue en silencio, se fue con pruebas, y cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tocó la puerta de ese hospital, entendieron el error que habían cometido. Esta es la historia de la doctora Valentina Reyes, y vas a querer verla hasta el final. Mi mamá limpió casas durante 20 años para que yo pudiera estudiar. No es una metáfora. No es un adorno para hacer la historia más bonita. Es la verdad más concreta que tengo. Cada mañana que ella salía a las 5 de la mañana con sus guantes de hule y su bolsa de productos, yo lo sabía. Y cada libro que abrí, cada examen que presenté, cada noche que no dormí estudiando, lo hice pensando en esas manos. Cuando entré por primera vez al Miami Central Medical Center, en agosto de 2007, tenía 27 años, una mochila gastada sobre el hombro, y la sensación de que todas las personas de mi familia que habían trabajado duro y nunca habían tenido lo suficiente, estaban entrando conmigo. El aire acondicionado del pasillo me golpeó la cara y pensé, aquí es donde se cierra el círculo. 17 años después, salí de allí cargando una caja de cartón con mis cosas y una memoria USB en el bolsillo que valía más que todo el hospital. Pero esa parte viene después. Primero necesitas entender lo que construí en ese lugar y lo que ellos intentaron destruir. El departamento de emergencias del Miami Central era el corazón del hospital. Éramos el único centro de trauma de nivel 2 en un radio de 12 millas de Little Havana. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cuando una abuela cubana llegaba a las 3 de la mañana sin seguro médico y sin hablar inglés, nosotros éramos su única opción. Cuando una familia hondureña llegaba con un niño con fiebre de 40 grados, nosotros éramos su única opción. Cuando un hombre salvadoreño llegaba solo, asustado, sin saber a quién llamar, nosotros éramos su única opción. Ese departamento no era solo un trabajo para mí. Era una promesa que me había hecho a mí misma. Amaba ese trabajo de una manera que es difícil de explicar para alguien que nunca ha trabajado en una sala de emergencias. Cada turno era caos controlado. Cada decisión importaba. Cada paciente era un universo entero de urgencia, miedo y esperanza. Las enfermeras me llamaban Doctora Vale. Los residentes venían a mí cuando no sabían qué hacer. Había entrenado a 4 generaciones de médicos en ese hospital. Y creía, de verdad, con toda la ingenuidad de alguien que ha trabajado honestamente toda su vida, que ese lugar era tan mío como de cualquier otra persona. El Dr. Raymond Alcott llegó al hospital en 2019 como director médico. 51 años. Cabello plateado perfectamente peinado. Trajes que no pertenecían a ningún hospital que yo hubiera visto. Y un MBA de Wharton enmarcado en la pared de su oficina justo al lado de su título de médico. Un título que, descubrí después, apenas había usado. Raymond Alcott había pasado la mayor parte de su carrera en administración hospitalaria. Nunca había trabajado de verdad en una sala de emergencias. Nunca había tenido que mirarle los ojos a una familia y decirles la peor noticia de su vida.
En la primera reunión que tuvimos, me saludó con un apretón de manos firme. Me miró a los ojos y dijo: «Doctora Reyes, he escuchado mucho sobre usted. El departamento de emergencias está en buenas manos». Sonreí. Le agradecí. Pensé que trabajar con él iba a ser sencillo. Estaba muy equivocada. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. En marzo de 2022, comenzamos a recibir nuevos formularios de facturación. Nada inusual. Los formularios cambian, pero algunos campos nuevos me parecieron extraños. Había códigos para procedimientos que no reconocía, consultas de especialistas que no habían sido solicitadas, exámenes que aparecían como realizados en pacientes que yo había atendido y que yo sabía, con absoluta certeza, que no se habían hecho. Le pregunté a la coordinadora de facturación, una mujer llamada Patricia, sobre los nuevos códigos. Desvió la mirada. Dijo que era nueva política administrativa. Dijo que hablara con el doctor Alcott si tenía preguntas. Hablé con el doctor Alcott. Me explicó, con mucha calma y mucha paciencia, esa paciencia condescendiente que tienen los que creen que tú no entiendes nada, que el hospital estaba optimizando el proceso de reembolso federal y que los nuevos protocolos habían sido aprobados por el departamento legal. Me dijo que no me preocupara por el lado administrativo, que mi función era atender pacientes. Volví a la sala de emergencias, pero no dejé de observar. Fue un jueves de octubre de 2022 cuando todo cambió. Estaba finalizando el expediente de una paciente, la señora Rosa Elena Domínguez, 82 años, venezolana, llegó con dolor en el pecho, diagnóstico de angina estable, dada de alta en 6 horas con receta e instrucciones. Un caso simple, bien documentado. Una señora dulce que me habló de sus nietos durante toda la consulta. 2 semanas después, por pura casualidad, vi su expediente pasar por el sistema para revisión de auditoría interna. Me detuve, abrí el archivo y me quedé mirando esa pantalla durante casi 3 minutos, sin poder respirar bien. El expediente de la señora Rosa Elena Domínguez, mi paciente, la señora de los nietos, la mujer a quien yo había examinado, con quien había conversado, a quien había dado de alta, mostraba un cateterismo cardíaco diagnóstico, un procedimiento de alto costo, facturado a Medicare, un procedimiento que ella nunca había tenido, un procedimiento que yo nunca había ordenado. Mi nombre estaba en el expediente como médica responsable. Cerré la pantalla. Miré en ambas direcciones por el pasillo. Nadie me había visto. Y pensé, en ese momento, el pensamiento más frío y más claro que había tenido en toda mi vida profesional. Están usando a mis pacientes. Y están usando mi nombre para hacerlo. Sentí algo que no había sentido desde que era niña mirando a mi mamá salir a trabajar de madrugada. Una rabia limpia. Sin palabras todavía, pero limpia. Podría haber ido directamente con el doctor Alcott, con recursos humanos, con la junta del hospital, con el departamento legal que él mismo había mencionado. Pero algo, un instinto que 17 años de medicina de emergencia te dan, de leer una situación antes de actuar. Me dijo que no hiciera eso. Todavía no. Primero necesitaba entender el tamaño de lo que estaba viendo. Así que hice lo que cualquier buena médica haría frente a un síntoma nuevo y preocupante. Comencé a documentar. Durante las 3 semanas siguientes, trabajé 2 turnos al mismo tiempo. El primero era mi trabajo normal. Pacientes, diagnósticos, decisiones, protocolos. La sala de emergencias no se detiene porque tu mente está en otro lugar. No le importa lo que hayas descubierto, solo exige que estés presente. El segundo turno era invisible. Era mío. Cada vez que accedía a un expediente, por cualquier razón clínica legítima, tomaba un segundo extra para revisar el historial de facturación de ese paciente. No todos. No de manera sistemática todavía, porque sabía que un acceso fuera del patrón normal podría activar alertas en el sistema. Era cuidadosa, metódica. Elegía casos que habían pasado por mis manos en los últimos 6 meses.
En 3 semanas encontré 11 casos, 11 pacientes con procedimientos facturados que nunca se habían realizado, 11 expedientes con mi nombre como médica responsable de procedimientos que yo nunca había ordenado. Compré un cuaderno, físico, de papel. No escribí nada en la computadora del hospital. No envié correos a nadie. No le hablé a ningún colega, ninguna enfermera, ningún residente. Cada entrada en el cuaderno tenía fecha de atención, nombre codificado del paciente, código de procedimiento facturado, código de procedimiento real, diferencia de valor estimado. Guardaba ese cuaderno en el fondo de mi bolsa, debajo de mi bata de repuesto. Cada noche, antes de dormir, abría ese cuaderno y me quedaba mirando los números. El valor promedio de un cateterismo cardíaco diagnóstico facturado a Medicare en 2022 era de aproximadamente $4,200. 11 casos, $4,000 cada uno, solo entre los pacientes que yo había atendido personalmente. Era médica en un departamento de emergencias que atendía 300 pacientes al mes. Y había al menos 6 médicos seniors más en mi departamento. Las matemáticas eran aterradoras. Pensé en mi mamá, en sus manos, en Nan, en todas las personas como ella, que trabajan toda la vida, que pagan sus impuestos, que confían en el sistema cuando más lo necesitan, siendo robadas en silencio por hombres con MBA y trajes caros que nunca han tocado a un paciente en su vida. Eso me cerró la decisión. Fue un viernes de noviembre cuando cometí lo que, en ese momento, pensé que era un error, y que después entendería como la mejor decisión de mi vida. Estaba en la cafetería del hospital, sola, en una mesa del rincón, releyendo mis notas con el cuaderno escondido debajo de un periódico, completamente absorta. No escuché la silla raspar contra el suelo. No me di cuenta de que alguien se había sentado frente a mí. Cuando levanté los ojos, vi a una mujer de unos 50 años, cabello castaño corto, blusa azul marino, expresión completamente neutral. No llevaba bata, no tenía credencial del hospital. Colocó una taza de café sobre la mesa, me miró y dijo con una voz baja y completamente tranquila: «Doctora Reyes, sé lo que está haciendo y necesitaba que supiera que no lo está haciendo sola». Su nombre era la agente Sandra Fuentes. Era investigadora senior de la oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el HHS-OIG, el brazo federal responsable de investigar el fraude contra Medicare y Medicaid. El Miami Central Medical Center llevaba 14 meses bajo investigación. La miré un largo momento sin decir nada. Luego dije: ¿14 meses y nadie hizo nada? Ella dijo: «Una investigación federal no es cirugía de emergencia, Dr. Reyes. No se puede actuar antes de tener el diagnóstico completo». Eso lo entendí de inmediato. Era exactamente el lenguaje que yo usaba. Sandra me explicó lo que ya sabían y lo que todavía necesitaban. El esquema no había comenzado con Alcott. Había comenzado 3 años antes con la CFO del hospital, una mujer llamada Sandra Voss, 48 años, especialista en maximizar facturación hospitalaria, que había identificado que el hospital estaba dejando dinero sobre la mesa al no cobrar al máximo los reembolsos federales. El problema era que había un límite para lo que era legítimamente elegible, así que ella y Alcott, que llegó 2 años después ya al tanto del esquema, fueron más allá de ese límite, mucho más allá. La estimativa preliminar de la investigación federal era de $18 millones en facturación fraudulenta a Medicare en los últimos 4 años. 18 millones. Y los médicos cuyos nombres aparecían en los expedientes, yo incluida, no sabíamos nada. ¿Entonces soy una víctima en esta historia?, pregunté. Sandra Fuentes me miró con una expresión que no era exactamente compasión, pero se le acercaba. «Lo eras», dijo, «hasta hoy». Me explicó lo que el gobierno necesitaba. Confirmación clínica. Una médica desde adentro que pudiera atestiguar que los procedimientos facturados nunca se habían realizado. Una médica que conociera a esos pacientes, que tuviera los registros reales,
que pudiera decir, en testimonio formal: este procedimiento nunca ocurrió. Yo lo sé porque yo estaba ahí. Me necesitaba a mí. Entonces Sandra Fuentes colocó sobre la mesa, junto a la taza de café, una tarjeta blanca simple con un número de teléfono. No decida ahora, dijo, pero no tarde demasiado, porque cuando se den cuenta de que alguien está mirando, y se van a dar cuenta, lo primero que van a hacer es intentar silenciarla. Se levantó, tomó su taza y se fue sin mirar atrás. Me quedé sentada en esa mesa durante otros 20 minutos. Pensé en los 11 nombres del cuaderno. Pensé en la señora Rosa Elena Domínguez, 82 años, venezolana, la señora de los nietos, con un cateterismo en su expediente que nunca había existido. Pensé en lo que significaba que usaran su nombre. El nombre de una señora que llegó sola a este país, que no habla bien el inglés, que confió en un hospital que se suponía debía cuidarla. Pensé en mi mamá, y tomé la tarjeta, la guardé en el bolsillo de mi bata y volví a la sala de emergencias, porque había pacientes esperando, y porque ya había tomado mi decisión. Llamé a Sandra Fuentes a la mañana siguiente, no desde mi teléfono personal. Fui a una farmacia a 3 cuadras del hospital, compré un teléfono prepago con efectivo y llamé desde el estacionamiento de afuera, con el auto encendido y el aire acondicionado al máximo, porque Miami en noviembre todavía hace demasiado calor para pensar con claridad. Contestó al segundo timbre. Dijo solamente: «Ya te estaba esperando». En los días siguientes, Sandra me guió en cada paso. No podía alterar nada en los expedientes. No podía hacer copias a través del sistema del hospital. No podía hablar con ningún colega, ninguna enfermera, ningún residente. Lo que podía hacer era continuar documentando en el cuaderno físico. Fecha, paciente codificado, procedimiento real versus procedimiento facturado. Cada entrada era una línea de testimonio. Y había una cosa más que podía hacer. Sandra dejó en el parabrisas de mi auto, en un sobre sin remitente, una pequeña grabadora digital, del tamaño de un encendedor, 40 horas de batería, activación por voz, reuniones, pasillos, conversaciones informales, me había dicho. Todo lo que te digan sobre facturación, sobre procedimientos, sobre tu desempeño, grábalo, no provoques, solo graba. Comencé a llevar esa grabadora en el bolsillo de mi bata todos los días. Lado izquierdo, cerca del corazón, como mi mamá guardaba las fotos de nosotros en el bolsillo del delantal cuando iba a trabajar. Durante 3 semanas, no pasó nada visible. La rutina de emergencias continuó. Alcott se cruzaba conmigo en los pasillos y sonreía con esa cordialidad falsa de ejecutivo que nunca llega a los ojos. A voz casi no la veía. Trabajaba, documentaba, esperaba. Y entonces, un lunes de diciembre, recibí un correo electrónico interno. Doctora Reyes, por favor preséntese a la sala de reuniones ejecutiva, B, 12º piso, a las 2 de la tarde de este jueves. Agenda, revisión de desempeño y alineación de protocolos. Llamé a Sandra de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Notaron algo, pero esta reunión no es sobre tu desempeño». «Entonces es para silenciarme», dije. «Es para evaluar cuánto sabes», dijo, «y decidir qué hacer contigo». Me orientó sobre cómo comportarme, escuchar más que hablar, no mostrar ninguna señal de que sabía algo más allá de lo que presentaran, y grabar cada segundo de esa reunión. Entré al elevador del 12º piso el jueves a la 1:58, con la grabadora en el bolsillo izquierdo y el corazón latiendo como si estuviera en un código rojo. La sala de reuniones ejecutiva B tenía vista a la bahía Biscayne. Qué bonita vista para tan fea gente. Alcott estaba sentado en la cabecera de la mesa. A su lado, por primera vez en persona, vi a Sandra Voss. Era más pequeña de lo que imaginaba. Cabello rubio recogido, lentes delgados, una carpeta de cuero frente a ella. Parecía una señora de country club, no la arquitecta de un fraude de $18 millones.
Al otro lado de la mesa estaba la abogada interna del hospital. 3 contra 1. Y ni siquiera sabían que no éramos 3 contra 1. Alcott comenzó con voz suave, casi paternal, con esa suavidad que usan los poderosos cuando quieren que tú te sientas pequeña sin darte cuenta. Dijo que yo era una de las médicas más respetadas del hospital, que mi contribución durante 17 años era invaluable, que él personalmente me admiraba. Dije gracias, y pensé, claro que me admiras. Construí la mitad de lo que tú ahora administras. Luego cambió el tono, sutil. Pero yo llevo 17 años leyendo el lenguaje corporal de pacientes en crisis. Vi el cambio. Dijo que el Departamento de Cumplimiento había identificado un patrón inusual de acceso a expedientes en las últimas semanas. Me miró a los ojos y dijo, queríamos entender si tenías alguna dificultad con los nuevos sistemas, o si había alguna preocupación que quisieras traer al liderazgo. Pregunta con cuchillo debajo. Respiré profundo y dije, con la voz más tranquila que pude encontrar, que había notado algunos campos nuevos en los formularios de facturación y que estaba tratando de entender los nuevos protocolos. Alcott sonrió. Dijo que entendía completamente. Voss no sonrió. Me miraba calculando. Ese tipo de mirada que tú reconoces cuando eres mujer latina en espacios de poder. La mirada que evalúa si eres peligrosa o si eres controlable. Entonces Voss habló por primera vez. Dijo que era prudente que los médicos seniors se concentraran en la atención clínica y dejaran los asuntos de facturación al equipo especializado. Luego hizo una pausa y dijo, los médicos que intentan opinar sobre el ciclo de ingresos sin el entrenamiento adecuado frecuentemente crean complicaciones, para ellos mismos y para el hospital. Eso no era una observación, era una amenaza, y estaba siendo grabada por el gobierno federal de los Estados Unidos. La reunión duró 42 minutos. Cuando salí y entré al elevador, mis manos estaban frías a pesar del calor de Miami. Me miré en la puerta metálica del elevador. Bata blanca, cabello recogido, expresión controlada. Y pensé, acaban de amenazar a la hija de una mujer que limpió casas 20 años para que yo llegara aquí. Ese fue su peor error. Esa noche, encontré a Sandra Fuentes en un estacionamiento a 2 kilómetros del hospital. Escuchó la grabación en su auto, con audífonos, sin decir nada. Cuando terminó, se quitó los audífonos y se quedó mirando el parabrisas. Luego dijo, eso es obstrucción, la abogada interna presente durante una amenaza implícita a una testigo federal potencial. Acaban de empeorar significativamente su situación. Pregunté, ¿y la mía? Sandra me miró. Tienes entre 2 y 3 semanas antes de que decidan que una conversación no es suficiente y pasen a acción directa. Despido fabricado. Suspensión de credenciales. Algo para sacarte del camino. 2 a 3 semanas. Entonces Sandra me explicó el arma que yo no sabía que tenía. La ley de reclamaciones falsas. Una ley federal de 1863 que permitía a ciudadanos privados presentar demandas en nombre del gobierno federal contra empresas que defraudaban contratos federales, incluyendo Medicare y Medicaid. El mecanismo se llamaba qui tam, del latín, quien demanda tanto por el rey como por sí mismo. En la práctica, yo podía presentar una acción sellada contra el Miami Central Medical Center. El Departamento de Justicia asumiría el caso, y si la acción tenía éxito, yo, como denunciante, tendría derecho a recibir entre el 15 y el 30% del valor recuperado. 15 a 30% de $18 millones. Sandra me puso en contacto con el abogado. Su nombre era Marco Villanueva. Especialista en litigios de denunciantes. Oficina en Coral Gables. Hijo de puertorriqueños, criado en Miami, había demandado a 3 sistemas hospitalarios en los últimos 8 años. Nos reunimos la tarde siguiente en una sala sin ventanas con café malo y documentos sobre cada superficie. Marco Villanueva miró mi cuaderno, las fechas, los códigos, los valores, y dijo solamente, esto es sólido, muy sólido. Luego me miró por encima de sus lentes y dijo, Doctora Reyes, está a punto de entrar en la batalla más importante de su carrera. Necesito saber,
¿Está lista para ir hasta el final? Pensé en los 11 nombres del cuaderno. Pensé en la señora Rosa Elena Domínguez y sus nietos. Pensé en los 17 años. Pensé en mi mamá. Y dije, ya estoy en el final. Solo necesito que ellos lo descubran. La acción Qui-Tam fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida el 14 de enero de 2023, a las 9:17 de la mañana. Sellada, confidencial, invisible. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, entré al departamento de emergencias del Miami Central Medical Center. Me puse la bata y atendí a 23 pacientes, como si nada hubiera pasado. Porque la mejor venganza, aprendí ese día, es la que el enemigo no puede ver venir. Durante 43 días después de la presentación, viví 2 vidas al mismo tiempo. La primera era visible. Turnos en emergencias, reuniones de equipo, el café malo de siempre en la sala de médicos, los cruces en el pasillo con Alcott, quien seguía sonriéndome con esa sonrisa de plástico, y con vos, a quien raramente veía, pero que, en las pocas veces que nos cruzábamos, me miraba como quien todavía está calculando. La segunda vida era silenciosa. Encuentros breves con Sandra Fuentes en lugares distintos cada vez. Una cafetería en Brickell, el estacionamiento de un supermercado en Coral Gables, una vez en el asiento trasero de su auto, en un parque a las 6 de la mañana mientras Miami despertaba alrededor de nosotras. El Departamento de Justicia había aceptado el caso. La investigación federal estaba en su fase final. Marco Villanueva me llamaba cada 3 días con actualizaciones en lenguaje clínico deliberado. El paciente está respondiendo bien al tratamiento. Los exámenes confirmaron el diagnóstico. Nos estamos acercando al procedimiento. Había aprendido a dormir normalmente de nuevo. Había aprendido a separar los compartimentos con la misma precisión con la que separaba casos clínicos en medio de un turno caótico. Y entonces, una mañana de marzo, recibí un mensaje de Marco. Mañana, 10 de la mañana, esté en el hospital. Eran las 9:47 cuando llegué a emergencias ese jueves. Me puse la bata, revisé los pacientes en espera, tomé mi primer café del día. A las 10:03, escuché un sonido diferente en el piso de arriba. No era el sonido de una emergencia, ese lo conozco de memoria. Era otra clase de urgencia. Voces en el pasillo administrativo, pasos rápidos, una puerta que se cerró de golpe. Una enfermera entró a triaje con los ojos muy abiertos. Doctora, vale, hay un montón de personas de traje en el 12º piso y seguridad no deja subir a nadie. Miré mi café. Lo puse sobre la mesa con cuidado y dije, todo bien, sigan trabajando. A las 10 en punto, un equipo de 8 agentes del HHS-OIG y 2 fiscales federales habían entrado al lobby del hospital con órdenes de allanamiento. Los servidores del departamento de facturación fueron sellados, las computadoras de Voss y Alcott confiscadas, los archivos físicos del departamento legal retirados en cajas numeradas. Voss fue encontrada en su oficina. Alcott estaba en una reunión con la Junta cuando los agentes entraron por la puerta. La abogada interna que había estado en la reunión conmigo en diciembre pidió de inmediato hablar con un abogado personal, separado del hospital. Señal clara de que sabía exactamente lo que estaba pasando. Ninguno de los dos fue arrestado ese día. Los arrestos federales en casos de fraude corporativo son más lentos, más metódicos, más devastadores que cualquier escena dramática con esposas. Lo que ocurrió ese día fue en ciertos aspectos peor que un arresto. La Junta del hospital se enteró. A las 2 de la tarde, recibí una llamada del presidente de la Junta. Un hombre llamado Gerald Park. Dijo que el hospital estaba cooperando plenamente con las autoridades federales y que cambios significativos en el liderazgo ejecutivo serían anunciados en las próximas 48 horas. Luego hizo una pausa y dijo: Doctora Reyes, me gustaría agradecerle personalmente. Lo que usted hizo requirió un coraje que muy pocas personas tendrían. Me quedé en silencio un momento. Luego dije: Señor Park, yo solo hice lo que cualquier médico debería hacer: proteger a los pacientes. Él dijo:
Sí, pero usted fue la única que lo hizo. Raymond Alcott fue puesto en licencia administrativa esa misma tarde. Sandra Voss presentó su renuncia a las 5 de la tarde, menos de 7 horas después de la llegada de los agentes. Su abogado había negociado algo con los fiscales. Estaba cooperando. La abogada interna fue desvinculada al día siguiente. En los días que siguieron, la historia se filtró a la prensa. Primero el Miami Herald, luego la Associated Press, luego CNN. El nombre del hospital estaba en todas partes. Mi nombre, protegido por la confidencialidad del proceso Quitam, no estaba en ningún lugar. Seguí trabajando en emergencias. El proceso federal duró 11 meses. Alcott negó conocimiento del esquema durante 4 meses. Luego, cuando los fiscales presentaron los correos internos donde él y Voss discutían cuotas de procedimientos a facturar por médico, aceptó un acuerdo. Voss cooperó desde el principio y recibió sentencia reducida. El Miami Central Medical Center aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia. $23.400.000 en restitución al gobierno federal, más multas civiles. $23.400.000. La acción Quitam había tenido éxito. Y bajo la ley de reclamaciones falsas, yo tenía derecho al 22% del valor recuperado. Estaba en la sala de emergencias cuando Marco me llamó con los números finales. Salí por el pasillo trasero. Fui al baño del personal. Cerré la puerta con llave. Me senté con el teléfono en el oído y escuché a Marco Villanueva decir: $5.148.000. Neto después de honorarios e impuestos, aproximadamente $3.200.000. El depósito será procesado en 15 días hábiles. No lloré. Me quedé sentada mirando el piso de azulejos blancos de ese baño. El baño del personal de un hospital que había intentado silenciarme. Y pensé en algo que no esperaba pensar. Pensé en la señora Rosa Elena Domínguez, 82 años, venezolana, la señora de los nietos. Había muerto en febrero, causas naturales, nada relacionado con lo que el hospital había hecho. Pero yo había ido a su velorio. Me había quedado en el fondo de la sala, de civil, sin que la familia supiera quién era yo. Ella nunca supo que su nombre había sido usado para robarle al gobierno. Nunca supo que una médica había documentado todo en un cuaderno de papel. Nunca supo nada. Pero yo sí sabía, y pensé en mi mamá, en sus manos, en las manos de todas las personas como ella que trabajan y confían y merecen que alguien las defienda. Ahora había una cuenta saldada que Rosa Elena nunca pidió, pero que era, en alguna medida, también suya, de ella, de mi mamá, y de todas las personas que llegaron a ese hospital buscando ayuda y fueron traicionadas por hombres que nunca las vieron como personas, solo como códigos en un formulario. 6 meses después del acuerdo federal, el Miami Central Medical Center pasó por una reestructuración completa de liderazgo. La nueva directora médica era una médica de emergencias de 43 años proveniente del Jackson Memorial Hospital. El nuevo director financiero tenía historial en cumplimiento hospitalario, no en optimización de ingresos. Y la directora del nuevo Departamento de Ética Clínica e Integridad de Facturación, posición creada como parte de los términos del acuerdo federal, era yo. No porque lo hubiera pedido, porque la Junta me lo ofreció, y porque, después de pensarlo 3 días, lo acepté. No por el título, no por el salario, porque había 23 médicos más, cuyos nombres habían aparecido en esos expedientes fraudulentos. 23 profesionales que, como yo, no habían hecho nada malo, y cuyo nombre fue usado sin su consentimiento. Alguien tenía que garantizar que eso no volviera a ocurrir. Y yo conocía ese hospital mejor que cualquier persona que pudieran contratar de afuera. En mi primera semana en el nuevo cargo, reorganicé mi oficina. Coloqué en el cajón inferior del escritorio, con llave, por costumbre, un cuaderno viejo, de tapa negra, páginas amarillentas, notas en letra pequeña y cuidadosa. 11 nombres, fechas, códigos, valores,
No lo iba a tirar. Algunas cosas merecen ser recordadas, no como rencor, no como trofeo, como prueba de que una persona, la hija de una mujer que limpió casas, con un cuaderno y la decisión de no guardar silencio, puede cambiar el resultado de un sistema entero. 17 años atrás, entré a ese hospital con una mochila gastada y una bata con etiqueta de lavandería. Hoy entro con la credencial que dice lo que siempre fui, incluso en los años en que ellos intentaron convencerme de lo contrario. Doctora Valentina Reyes, Miami Central Medical Center. Este hospital es mío. Siempre lo fue. Y mi mamá lo sabe. Valentina Reyes no necesitó gritar, no necesitó confrontar a nadie en un pasillo, no necesitó publicar nada en redes, no necesitó que nadie le creyera. Solo necesitó un cuaderno, paciencia y la decisión de no traicionar a las personas que la habían traído hasta ahí. Piensa en eso un segundo. 17 años de lealtad, 17 años construyendo, salvando, sirviendo. Y cuando decidieron que sabía demasiado, cuando la llamaron a una sala y la amenazaron con palabras cuidadosamente elegidas, ella sonrió, dio las gracias y volvió al trabajo, con la grabadora todavía en el bolsillo. La lección de Valentina no es sobre medicina, no es sobre fraude hospitalario, es sobre lo que pasa cuando una persona que viene de abajo, que sabe el precio real del sacrificio, decide que la verdad vale más que el miedo. ¿Alguna vez estuviste en ese lugar, donde sabías que algo estaba mal pero callar parecía la única opción? Si esta historia te movió, compártela, porque hay alguien en tu lista que necesita escuchar esto hoy. Y si quieres ver lo que pasa cuando una empresa entera descubre, demasiado tarde, el verdadero costo de deshacerse del hombre que la mantenía de pie, el próximo archivo te va a dejar sin palabras. 20 años construyendo cada sistema, cada proceso, cada solución dentro de esa empresa, un nuevo CEO con MBA creyó que podía reemplazarlo con 3 empleados junior. Se equivocó en el costo, se equivocó en el reemplazo y se equivocó completamente sobre lo que pasa cuando el hombre que construyó todo decide comprar los escombros. The Retribution File. Suscríbete. El próximo caso comienza pronto.